Ya, ok. Este es Populus, como les decía. Populus está en la página de Educandus. Aquí se baja y se instala. Ya es un ejecutable, lo bajan, lo instalan y luego corren el software. A veces se genera un icono de entrada en el escritorio. Pero, como les contaba, es un software que tiene muchas aplicaciones. Tiene un documento ayuda, un PDF, donde se explica y se describe cada una de las herramientas que tiene para simular crecimiento poblacional en forma en donde la densidad es independiente, el crecimiento que es exponencial. También está el crecimiento geométrico. Es mucho más de lo que ustedes pueden, vamos a ver en el curso. Es mucho más potente, pero nosotros vamos a ocupar un pequeño módulo. Acá está el módulo de crecimiento poblacional denso dependiente, donde hay un freno en las poblaciones producida por el K, que es la capacidad de carga. Y tiene también el crecimiento de las poblaciones con estructuradas de edades. No lo vamos a ver. Hay una forma aquí de desarrollar las poblaciones que es bastante más compleja. Pero está ahí la información, si a alguien se interesa, es bastante. Uno a veces cree que la matemática es muy terrible y no es tanto. Uno se empieza a dar cuenta que en el fondo es bastante intuitivo. Ya, pero ahí está la ayuda que viene incluida en este software. Y acá hay al extremo superior izquierdo hay modelos, distintos módulos. Y por ejemplo, este software tiene la capacidad de modelar la dinámica de una especie sola, de una especie solita. Y eso lo puede hacer como un crecimiento poblacional denso dependiente, con estructuralidades o con estructurados en estados. En vez de edades, por ejemplo, ustedes pueden tener poblaciones que hablan de jóvenes, adultos, eh, tercera edad, infantes, qué sé yo, más que hablar de edad, con estados de desarrollo. Pero voy a ocupar solamente este módulo para el primero, que es el más básico, porque tiene interacciones entre especies, tiene genética, tiene selección natural, tiene varios modelos de genética cuantitativa, modelos espaciales, están los modelos de infecciones también, es muy completo. Vamos a ocupar solamente de este primer grupo, que son las dinámicas de una sola población, y estos dos módulos vamos a ocupar, el de denso independiente y denso dependiente. Yo le voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. El crecimiento poblacional denso independiente, como lo dice la expresión, ¿sí? Denso independiente, o sea, se refiere a que es independiente de la densidad. ¿Se acuerdan del crecimiento exponencial que vimos en clase? Voy a tratar de mostrarle al mismo tiempo para que vayamos entendiendo em, la- el, el pedacito de la clase de ayer donde vimos esto. Em, a ver, eso estaba en... a ver, estoy buscando. Era la clase 8, creo, o 9. Parece que era la 9. Sí, esta es. Quiero mostrarle el gráfico del crecimiento de descenso independiente. Acá está. Esto es un típico gráfico. ¡Ay! Se me fue. Acá. El crecimiento mejor este que más bonito. Denso independiente es esto, donde lo que ustedes tienen es un aumento en el número de individuos de una población. Acá abajo están las generaciones, en el tiempo biológicamente relevante, que son las generaciones, cómo aumenta exponencialmente la población, donde no hay depredadores, donde no hay límite. Los individuos crecen como bacterias en una placa, ¿cierto? Donde tienen todo a su disposición, entonces crecen exponencialmente.
Y esa tasa de crecimiento va en estrecha relación con, aquí está el DNA de T, con este coeficiente que es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional que se llama R, mi R minúscula, donde un R1 tiene esta forma, un R más chico tiene una pendiente, un incremento más lento. Ese es el crecimiento denso independiente. Súper fácil, ¿cierto? Vamos acá el software tiene dos modalidades, una que es de crecimiento continuo y otra que es discreto. Vamos a trabajar con el continuo. El discreto, ¿qué quiere decir? Que en vez de ser una línea continua, como esta, ¿cierto? Aquí tengo el tiempo y tengo el número de individuos, esto ocurre en forma infinitesimal. O sea, el cálculo, ustedes seguramente han visto el límite central, toda esta idea de que hay miles y miles y millones, infinitos números, ¿cierto? Dentro de un continuo. Biológicamente a veces pasa de que los organismos tienen etapas que no son tan continuas, sino que son como saltos, entonces aquí el software también nos da la posibilidad de tener saltos. Por ejemplo, imagínense ustedes las plantas anuales, ellas no están constantemente reproduciéndose. Ellas se reproducen de repente, por ejemplo, los pastos, las malezas que crecen y que muchas de esas son anuales, crecen, desarrollan flores y de repente se reproducen y de repente todas mueren. Las plantas anuales no ven a sus hijas, las madres no ven a sus hijas. Las producen, ellas mueren y sus hijas después, generación tras generación. Entonces, normalmente en organismos que tienen reproducción de este estilo, que no es continua, pues nosotros los seres humanos somos de reproducción continua. O sea, las hembras se reproducen continuamente, unas antes que las otras, entonces hay reproducción durante todo el periodo, de forma continua. Pero varios organismos lo hacen dependiendo del ambiente y en forma sincrónica. Unos más antes, un poquito después, pero es categórico. Entonces aquí el software nos permite modelar ambas situaciones, pero vamos a quedarnos solamente con la continua, por simplicidad. Y la idea es que ustedes después pueden ir incluyendo aquí en este menú valores distintos de ese valor R, que es la tasa intrínseca de crecimiento. Por ejemplo, podemos tener un R de 1 y ponemos View y nos muestra cómo crece, ¿cierto? Si ponemos un R de 0.5, vamos a ver cómo se desarrolla. Y así. Ustedes ponen acá el R, modifican el R. Hay algunos modos que parecen desactivados porque no está la función aplicada para ese tipo de ejercicio. Acá se pone el tamaño inicial de la población. Ustedes pueden partir con 0 individuos, por ejemplo, o pueden partir con 1000 individuos. Depende de cómo quieran iniciar la simulación. El tiempo runtime se refiere a las generaciones que uno quiere analizar. 20, 30. Por defecto salen algunos factores, valores. Y acá están los tipos de gráficos que ustedes pueden desplegar. ¿Ya? Se puede desplegar, por ejemplo, el número de individuos en el tiempo, que es el más simple. Ustedes pueden desplegar también este valor en logaritmo. Aquí está el logaritmo. ¿Qué es lo que hace el logaritmo? El logaritmo normalmente genera lineariza los datos, los transforma en una línea. ¿Ya? Eso es una ventaja de la transformación por logaritmo. Permite ver de forma más simple algunos resultados y compararlos más fácilmente. También aquí se puede graficar el dn a dt, o sea, la tasa de cambio en función del n. Y acá está el r, que es el de n a dt sobre n versus el número de individuos. Y ese es en el fondo es el r. ¿Ok? Eso es lo que hace este software. Permite entonces modelar el crecimiento de la población de su independiente. Ustedes pueden modificar unos parámetros. También pueden trabajar con más de una población al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo trabajar acá, selecciono la población 1, selecciono la población 2 en otro color y puedo mostrar las dos. Por ejemplo, la 1 está creciendo supongamos que vamos a hacer una población A que crece a una tasa de un R igual a 1. Vamos a hacer todo el resto igual. Por ejemplo, parten con 10 individuos, 20, y la otra población aquí, B, yo voy a hacerlo con un valor que es la mitad más chico, 5, y el resto igual. Y lo corro, View, y ahí tengo los dos gráficos.
la diferencia que hay entre uno y otro, el cambiar el R. Hasta con 4 poblaciones simultáneamente se puede trabajar. Esto es para realizar comparaciones. Que también pueden abrir nuevamente los módulos acá, por ejemplo, y tener otro abajo parecido, si quisieran ver dos simulaciones al mismo tiempo. U 8, por ejemplo, aquí 4 acá y 4 acá, yo puedo tener distintas representaciones, pero generalmente basta con una y trabajar con 4 poblaciones, por ejemplo. ¿Ok? No sé si tienen una duda de cómo funciona el software. Es bastante intuitivo, no sé si quieren mirar otras cosas, pueden hacerlo, pero yo les recomiendo esto y quedarse en este nivel. Ya, entonces este es el crecimiento exponencial donde uno puede modificar estos parámetros que son el número de individuos con el que parte, el tiempo de generaciones, el valor del R. ¿Ya? Esos son los parámetros que tiene el modelo de crecimiento y ustedes pueden tratar, la idea es que yo les voy a dar una guía y ustedes van a interpretar biológicamente esto, que esto tiene que tener una interpretación biológica, una forma de analizarlo en términos biológicos. Entonces ese es el crecimiento denso independiente. Después tenemos acá esto es una primera actividad, el modelo de crecimiento poblacional denso independiente, y acá está el otro que es el denso dependiente. Vamos a cerrar este anterior, y acá está la ventanita para el denso dependiente. ¿Qué es lo que es el crecimiento poblacional denso dependiente? Lo vimos en la clase ayer, es el caso en que las poblaciones crecen y tienen un factor de retraso, de freno en el crecimiento. Se le llama crecimiento logístico también. El crecimiento logístico, el crecimiento en S, en forma de S, como este, que crece, y no es exponencial, no se va así hacia arriba hasta el infinito, sino que va a una asíntota. En estos dos organismos, los pájaros hay otra cosa, ¿cierto? Pero en estos dos tipos de organismos hay un crecimiento que se llama logístico, también se llama sigmoidal, donde hay una ecuación que es muy parecida a la del crecimiento exponencial, esta, pero se le agrega aquí un factor de freno. Este factor que está acá, voy a poner en otro color, esto es un factor de freno en la población que genera que, voy a ponerlo aquí, genera un- un crecimiento que se frena. Acá está la comparación de ambos. El exponencial es que va para arriba, donde es de n de t, es R por N, el R tasa intrínseca por N. En cambio, en el logístico hay un freno aquí, y este freno lo está dando por este factor que es K menos N partido por K, donde K es lo que yo le mencioné en clase, que es la capacidad de carga. Imagínense usted un ambiente donde es capaz de desarrollar o donde pueden establecerse y prosperar una cierta cantidad de individuos. Imagínense usted un lago también, un lago, una cierta cantidad de organismos que puede sostener un lago. Entonces, cuando la población, imagínense usted, hay un lago que está vacío, llegan algunas 20 individuos de una especie y ellos se empiezan a reproducir. Al inicio seguramente van a reproducirse en forma exponencial, como que no hay límites, ¿cierto? Está todo tan vacío que llegan y llegan, se reproducen, crecen, crecen, crecen. Pero en la medida que empieza a haber más individuos, los límites del lago empiezan a hacerse más evidentes, los recursos empiezan a escasear, los individuos a lo mejor empiezan a disminuir la disponibilidad de alimentos y se empieza a frenar el crecimiento. Empieza a pasar esto. Ahí empieza a ser dependiente entonces de la densidad. Los individuos se empiezan a topar entre medio, ¿cierto? Es como cuando uno va, qué sé yo, a un buffet a comer algo, si hay poca gente, ningún problema, y uno a todas sus anchas, pero si hay más comensales, empieza a haber reducción y hay efecto de denso dependencia, y se observa una asíntota en el tamaño de la población. Y esto es muy real, esto ocurre mucho en las poblaciones. El crecimiento exponencial es más raro. También ocurre, pero es más raro. Lo más común es esto, que es en S, logístico, sigmoidal, y que también es la base de un concepto importante que se llama la sustentabilidad de las poblaciones. Está de moda, ¿cierto? La sustentabilidad, y es muy necesario en estos tiempos, porque
estamos creciendo así, estamos ocupando el ambiente en forma exponencial. Y hay que tratar de ocupar el ambiente desde el punto de vista del ser humano de una forma más sostenible. Entonces, voy a volver ahora al modelo, al software. El software, perdón, el software donde está, se me fue aquí. Entonces, el crecimiento de este tipo, que se llama denso dependiente, está aquí en este módulo, aquí en segundo, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Nosotros tenemos también una pequeña un menú donde tenemos el tipo de modelo continuo, con retardo o discreto. Aquí es parecido al anterior, tenemos uno continuo y uno discreto, pero se agrega otro que es con retardo. Lo que quiere decir con retardo es que las especies están respondiendo, o sea, los individuos de la especie, de la población de una determinada especie, están respondiendo a la densidad, porque es denso dependiente, pero con una cierta demora. Y a veces pasa, ¿cierto? Que no necesariamente el efecto en la reproducción como consecuencia de una gran densidad se va a ver verificado inmediatamente, sino que puede verse verificado después de un cierto tiempo. Este software incluye esa posibilidad de que se retrase el periodo, pero no lo vamos a ocupar, no se preocupen, no lo vamos a ocupar solamente el continuo. Pero para que ustedes entiendan de que estos modelos son complejos y este es un modelo relativamente simple en ecología de poblaciones. Pero, en fin, también está el discreto, que es para situaciones de donde hay poblaciones con estas reproducciones que son más eventos en el tiempo como las plantas anuales. Y también tiene distintas formas de salidas de gráficos y también tiene parámetros que uno puede ingresar. Aquí los parámetros son mayores, ¿cierto? Porque está el R, está el K, está el tamaño inicial. Acá hay un tau que tiene que ver con el retardo, si quisiéramos trabajarlo con retardo. Pero va a estar desactivado porque no tenemos el retardo. Tenemos solamente el crecimiento continuo. Entonces aquí se fijan ustedes, yo desplegué los datos según por defecto, con un tamaño inicial de 5, con un K de 500, ese es el K ambiental, llega hasta 500 individuos, y el R es de 0,2. Esa es la forma supongamos que queremos modelar dos poblaciones, y aquí yo voy a establecer un R que es el doble del anterior, 2. Y ahí está la diferencia de cómo cómo se desarrolla una población con un R que es el doble, este es 0,4 y este es 0,2. ¿Ok? Parten con el mismo número de individuos, pero como este tiene una tasa intrínseca de crecimiento más rápido, exponencialmente se desarrolla, pues empieza a frenar, pero alcanza el K ambiental, el valor de sustentabilidad, lo alcanza antes que este otro que se demora más. Bueno, esas son el tipo de cosas que la idea que con el práctico ustedes puedan jugar y establecer cierta manejo sobre qué está ocurriendo con las poblaciones. Esa es la idea. La idea es que ustedes comprendan más o menos qué pasa con las poblaciones, cómo se desarrollan. Muchos de estos modelos, como les he contado, también se ocupan en otras áreas. Se ocupan en áreas de, bueno, de salud, se ocupan incluso para crecimiento de células, para cultivo celular, poblaciones pequeñas de bacterias. En fin, se ocupan varios de estos tipos de modelos, pero aquí vamos a trabajar para las poblaciones de organismos. Y también se puede graficar entonces distintos tipos de gráfico. Por ejemplo, acá por defecto es el número de individuos en el tiempo, ¿cierto? Lo más obvio e intuitivo. Pero también se puede graficar eso en términos lineales. Aquí se le aplica el logaritmo. Igual queda un poquito curvo, pero es una cosa que a veces permite ver ciertas dudas. Este, sin embargo, es más interesante, que es donde se grafica el DNAT, o sea, la tasa de cambio en función del tamaño poblacional. Y acá está lo que yo les mostré en la clase, que tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan del ejemplo de la anchoveta? Que hablamos que hay un punto en la densidad de animales en que se reproduce al máximo. Esta es la tasa de cambio de la población y hay un punto que es una densidad normalmente intermedia, donde hay un recambio muy importante en las poblaciones. Eso se ve aquí también. Graficamos el DN ADT en función del tamaño poblacional. Acá está el K. Este valor K es donde la población llegó a la asíntota, pero en términos de la tasa de cambio de la velocidad, eso ocurre a nivel medio.
Ocurre aquí. Nosotros tenemos crecimiento, por ejemplo, en el tiempo de la población. Aquí crece lento, 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 lento. Aquí crece rápido, rápido. Eso es lo máximo y luego se vuelve a frenar. Entonces, si yo grafico la velocidad del cambio, me voy a encontrar con algo como esto, que a una densidad intermedia es el máximo crecimiento, tasa de cambio. Acá, a una densidad intermedia, esta es la densidad más baja, esta es la densidad más alta, intermedia, tengo la mayor tasa de cambio. ¿Ok? Entonces eso se puede ver aquí, se puede graficar. Entonces es un tipo de gráfico. Está el crecimiento, ¿cierto?, en el tiempo de la población, pero también se puede graficar la tasa de cambio de dos poblaciones acá que tienen distinto R. ¿Ya? Y hay unas consecuencias biológicas importantes. Fíjense ustedes, tenemos esta población, ¿cuál tiene el R menor? El R menor lo tiene el rojo. ¿Qué pasa con la tasa de cambio? En el, en el tiempo, la asíntota en el valor de tasa de cambio máximo está es más bajo que el de la población que tiene un R más grande. ¿Ok? Entonces se pueden graficar. Y acá está el R, que es el de N de T sobre N, y el R como baja. Acá entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta la cantidad de individuos en la población, la tasa intrínseca, o sea, la capacidad que tiene cada individuo de reproducirse, empieza a disminuir, se empieza a frenar. Una hembra que está a una población de cierta densidad se reproduce más que esa misma hembra, por ejemplo, cuando está con una población más grande a su alrededor. ¿Ok? Entonces, esas son las virtudes de estos dos módulos, que es lo que vamos a ocupar. Y les quiero mostrar entonces el práctico, como está en el ahí dice, recursos, no recursos. Acá está el documento y la idea es que ustedes desarrollen, entonces, el objetivo espera que el alumno explore e interprete los resultados de los modelos de crecimiento poblacional denso, independiente y denso dependiente. Y se familiarice con la modelación computacional de crecimiento poblacional. Ocupar el software Populus. Acá está lo que se les pide. No es muy grande, pero hay preguntas que ustedes tienen que responder. Esto obviamente tienen que hacerlo en la forma de informe, pero hay unas preguntas que explícitamente debieran ser capaces de responder. Por ejemplo, si entre dos poblaciones el tamaño inicial es distinto, si dos poblaciones parten con tamaños poblacionales distintos, ¿qué ocurre con el tamaño poblacional a un determinado tiempo? Pregunta que yo creo que es útil. Y acá otra pregunta es, ¿qué ocurre en la curva de N de T en dos poblaciones con distinto R? Ya, no es complicado esto, ustedes se van a dar cuenta que es bastante simple y directo, pero la gracia está en ejercitarlo, en manipularlo y percibir las diferencias que hay entre el crecimiento denso independiente y el denso dependiente. No sé si tienen alguna duda. ¿Para cuándo se supone que es esto? De esta semana a la otra. Jueves, déjeme, van a tener 2 semanas. Sería jueves 5 de noviembre. Jueves 5 de noviembre. Es suficiente tiempo, por grupo también. A esa altura, bueno, la próxima semana no hay clases, pero ese miércoles vamos a volver a retomar el nivel poblacional. eh, y yo creo que ahí se va a cerrar este tema de las poblaciones. Lo otro que les tengo que hay un taller que tenemos que realizar y ¿se acuerdan? El último taller fue un taller en que yo les pedí en un tiempo
la realización de un trabajo en tiempo bien breve y ustedes lo desarrollaron muy bien. El próximo taller va a ser con más anticipación para que el trabajo sea un poquito más profundo. ¿Ok? Y va a ser con una dinámica parecida, pero con un tópico un poquito más, que va a requerir más profundidad de parte de ustedes. ¿Ya? Eso está en la semana, vamos a ver qué semana estaba eso, no recuerdo bien. Pero voy a ver, aquí está el... Eso corresponde al... El segundo taller está el 4 de noviembre. Claro, el 4 de noviembre, y eso cae el día antes de la entrega del informe. Ahí vamos a desarrollar entonces ese miércoles un taller, pero ya no va a ser en la modalidad de, de que en el plazo tan breve preparen un taller donde tienen que exponer, sino que se los voy a dar al menos 24 horas antes. No sé si tienen prueba esa semana ustedes. To- Creo La que semana, no, parece. ya. Sí, yo creo que la otra semana va a ser la semana de las pruebas, la semana del 11 de noviembre, ahí como que viene otra ola de pruebas. Bueno, chicos, eso, no tengo más que decirle. Igual podemos terminar un poquito más temprano hoy día, em, porque lo que vimos ayer de poblaciones, ahí se acabó el tema. Si no me equivoco, se acabó. Déjeme revisar si cerré ese tema o no. O quedó algo pendiente, me parece que no. Me parece que quedó. Voy a parar este video porque esto es de las instrucciones del práctico, ¿ya? Así que para cuando lo quieran ver.